Bienvenido a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa es transmitido desde Salt Lake City, la meca del mormonismo, con su anfitrión, ex mormón, Pastor Sean McCraney. Padre Celestial, te amo, Señor. Gracias por todo, por la oportunidad de estar al aire, para hablar de tu palabra, para hablar de la relación contigo, la relación regenerativa contigo, cuando se trata del cristianismo y el mormonismo en esta parte del país. Así que, Señor, oramos que tu Espíritu esté aquí, que me guíes a mí y a los llamadores que llamen. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a hablar de manera informal esta noche sobre una verdad bíblica. ¿Dónde mora Dios? ¿Cuáles han sido algunos de sus hogares? Ahora, creo que Dios puede morar en cualquier lugar. Creo que está en todos lados. Yo no soy panteísta, pero creo que Dios puede estar en cualquier lugar y en todas partes. Salmo 139:8 dice, si subiera yo a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás ahí. Así que sabemos que Dios puede estar en todas partes, pero ha hecho algunos lugares muy específicos a su casa en la Biblia, y habla de aquellos en la Biblia y lo que significa y lo que representan en relación con nosotros. El primer hogar que hizo fue en Adán y Eva. Los creó a su imagen. Y en Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Así que cuando Dios hizo a Adán y Eva en su imagen, no hablaba de una representación física de ojos y oídos, porque hizo macho y hembra. Y Dios no es masculino ni femenino en el sentido de la corporalidad. Pero los hizo a su imagen porque son seres tripartitos. Y eso significa los seres humanos, hombres, mujeres, los niños, todos son creados en tres partes. Somos creados con un cuerpo, creados con un espíritu y creados con alma. Dios creó a Adán y Eva de esta manera, y a su imagen, y resonaba y vivía con ellos. Él se comunicaba con ellos a través de sus espíritus, porque sus espíritus estaban limpios y puros mientras caminaban por el jardín ahí. Se les dio un lugar hermoso para vivir, pero también se les dijo que no debían hacer cierta cosa, y eso que no debían comer del árbol, y lo hicieron y pecaron. Y Dios los dejó en ese momento, abandonó ese hogar, porque esa casa fue profanada. Pero sin embargo, Adán continuó a vivir otros 700 o 900 años, no recuerdo cuántos eran, así que no murió físicamente ahí, pero la muerte física fue llevada al mundo. Fue traída también la muerte espiritual. La muerte espiritual ocurre cuando Dios abandona el edificio, abandonó su hogar el hombre. Así que la humanidad es dejada cuando nace para operar solo por su cuerpo y alma, y nos convertimos en seres de alma. La palabra alma en griego es psuke. Comienza con las mismas letras como psiquiatría y vidente y psicólogo, físico, cualquiera de esas palabras. Lo que significa es que habla de la voluntad del hombre, el asiento de la emoción, habla sobre el corazón, se habla de nuestra manera de hacer las cosas. Y el alma es una parte muy diferente del cuerpo y de la experiencia humana, que el espíritu. El espíritu es un lugar donde Dios habita. Ahora hay todo tipo de argumentos teológicos en cuanto a si el espíritu guía al hombre o si hay un poco que queda suficiente para que Dios resuene, pero sabemos que un hombre opera antes de ser regenerado en su alma, en su puro alma, sin espíritu, solamente alma y cuerpo. Así que este es el estado en que nos encontramos. Dios ha abandonado el primer hogar y dejó a Adán y Eva. Si te preguntas ahora si el cuerpo está realmente compuesto de un espíritu, alma y cuerpo, mira, primero de Tesalonicenses 5:23, Pablo distingue entre los tres y dice, reza a Dios todo tu espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irrepresible
bajo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo solía pensar que el alma y el espíritu eran iguales, pero no lo son. Son cosas diferentes y las palabras griegas dan evidencia de eso. Así que somos dejados para operar por la sede de nuestra voluntad y corazón. En Jeremías dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Así que la humanidad está operando con un corazón engañoso desde Adán. Entonces Dios encuentra otro lugar para vivir y Él hace esto en el Antiguo Testamento y primero lo llama el tabernáculo y luego es el templo. Salomón hizo el primer templo y Dios habitó ahí. Ahora lo interesante es que Dios hizo al hombre en tres partes en su imagen. También hizo su templo en tres partes. Había un patio exterior, un patio interior y un lugar santísimo en el corte interior. Y es el único lugar donde se encontraba Dios. El patio exterior era para los gentiles y podían ver el templo a partir de ahí. La corte interna era donde estaba todo el trabajo, las obras, todos los diferentes ritos ceremoniales y se harían los sacerdotes ciertas cosas. Pero el lugar santísimo, una vez al año, el sacerdocio santificado entraría a través del velo, una gran alfombra gruesa. Iría ahí y se encontraría con Dios y le ofrecía sacrificios por el pueblo. Eso fue una vez al año cuando este sumo sacerdote entraría en el templo, el lugar santísimo donde estaba Dios. Ese es el lugar donde Dios habitaba. El templo es llamado, muchas cosas, se llama la casa de Jehová, se llama la casa del Dios de Jacob, mi casa de mi gloria, una casa de oración, una casa de sacrificio, una casa del santuario, una casa hermosa y sagrada, el monte sagrado. Se llama ese último porque hay solo un lugar en la tierra en que el templo ha estado o que puede estar, y ese es el monte Moría. En la cumbre del monte Moría, solamente es donde se construyó el primer templo de Salomón. Es ahí donde se construiría el futuro templo, y ahí es donde hoy el domo de la roca se encuentra. No hay varios lugares para el templo, no hay muchos templos. Hay un solo templo que resuena a la verdad bíblica y es el monte Moría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el templo como objeto completo corresponde totalmente a Jesucristo. Todo lo que Dios mandó a los hijos de Israel hacer cuando construyeron este templo era una imagen o un tipo para Jesús, de las mesas, el arca, el pan y los encajes, el oro del latón cuando fue en correlación específicamente al Jesús venidero. El Salvador, el Mesías, cuando vendría, el propósito del templo era dirigir a las personas a ese entendimiento de aquel momento. El velo era una separación entre Dios y el hombre. Todo era simbólico, pero no tenemos tiempo para todo esto ahora. Quizá la próxima semana podemos hablar de eso un poco más. Pero el templo era la segunda casa o hogar de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, el templo fue prácticamente desolado. Era todo menos una abominación. Jesús llamó a este el templo de Salomón o el templo de Herodes. Creo que lo tengo bien. Lo llamó la casa de mi padre en las primeras partes del Evangelio. Dijo, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Y más adelante dijo, esta es tu casa de desolación. A los líderes religiosos dijo esto. Hacia el principio de su ministerio dijo que la casa era de su padre, y entonces más adelante en su ministerio dice que es la casa de ellos. Así que Dios se movió fuera del templo en ese punto, más o menos la hora cuando el ministerio de Jesús comenzó a tomar efecto completo. ¿A dónde fue Dios? Se mudó a su tercer hogar, y ese hogar fue Jesucristo. Otra vez, representante de tres partes, un Dios tripartito. Adán era un hombre tripartito, el templo tripartito, un edificio así, y Jesucristo como representante del Dios único de tres partes. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. ¿Vale? Dios era la palabra. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
Así que Dios en su plenitud, la plenitud de Dios, las Escrituras dicen eso, moraba en Jesucristo. En este templo, en este lugar sagrado, en este lugar perfecto, sin pecado, sin mácula, Dios mismo se alojó ahí y caminaba entre nosotros, y Él nos enseñó y nos mostró el camino, sin pecado, perfecto. Comunicaba con el Padre, porque hay tres partes en Dios, pero fue Dios en total, y todo eso hubo en Jesucristo cuando caminaba sobre la faz de la tierra. En el templo y en Adán, Dios abandonó esos lugares por causa del pecado. ¿Abandonó Dios permanentemente o abandonó a Jesús cuando estaba en la tierra por causa del pecado? Sí, absolutamente. No por causa del pecado de Jesús, sino por nuestro pecado. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios abandonó ese edificio también, que también fue a causa del pecado. Y Jesús siguió a sufrir por nuestros pecados, las mías y tuyas, en este lugar sin Dios, dejándolo por nosotros y para nosotros. El templo físico no es el lugar donde Dios habita ahora. Cuando Jesús murió, el velo del templo, esa gran alfombra gruesa, Vernon McGee dijo que tomarían 2 grandes equipos de bueyes y jalarían sobre esa alfombra para ver si rasgaría y no podía, y apretarían en ambas direcciones, pero es lo grueso que era. Pero las Escrituras dicen que cuando Jesús murió, el velo fue rasgado en 2 desde la cima hasta el fondo, lo cual significa que Dios dijo, no más de los templos, no más de los ritos y ordenanzas, no más de este tipo de relación. Voy a vivir en un solo lugar más. Voy a venir a vivir permanentemente en otro hogar que no va a ser profanado nunca, que es el hogar, la cuarta casa, el hogar de los creyentes, y somos santificados por la fe en Jesucristo. Que Dios, cuando Él mora en nosotros por su Espíritu, no nos deja, no sale de nosotros porque nos hemos contaminado. Por la fe somos santificados y justificados a través de la sangre de Jesucristo, y está en nosotros, y ahí mora ahora, la última casa de Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. 1 Corintios 6:19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? 2 Corintios 6:16. Ustedes son el templo del Dios viviente. Y ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ustedes, entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay 2 palabras interesantes en el griego para la palabra templo en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es hieros, y significa un edificio físico, y esa palabra se relaciona con el templo físico, el templo de Salomón o Herodes, o cualquier de las veces que refiere a un lugar, un edificio. Y esa palabra se utiliza cuando se está refiriéndose a un lugar específico. Pero cuando lee la palabra templo en griego, más adelante en los escritos de Pablo, se usa otra palabra griega, que es neas. Y el neas es el lugar donde Dios habita dentro de ti. Es un significado diferente en el griego de la palabra templo. Así que cuando dice que sois un templo, habla de una morada que no es tanto una estructura física. Y esto es algo muy importante para entender cuando se trata del entendimiento de los templos y donde Dios habita hoy. ¿Son obsoletos los templos físicos? No, y en 2 maneras muy distintas. Vamos a abrir las líneas telefónicas ahora si tienes algún comentario. Pero de 2 maneras muy distintas los templos no han desaparecido. Primero, la Biblia dice que el templo judío, el de los hijos de Israel, se construirá otra vez. Se construirá en el monte de Moría,
que es el único lugar donde Dios dejará que se construya. Y por una razón específica, porque va a marcar el comienzo del anticristo, quien va a hacer todo tipo de cosas escatológicas que no mencionaremos, pero al final sabemos que el templo se va a construir ahí de nuevo. Por segundo, la Biblia también afirma que los creyentes ahora conforman el templo físico en forma espiritual. Así que no solo individualmente tenemos a Dios morando en nuestro hogar personal, pero también hacemos un templo de los creyentes. Nuestros cuerpos son como las piedras encajadas perfectamente para crear un templo espiritual donde Dios mora colectivamente. Así tenemos una casa individual y una casa colectiva que Dios construye. Y puedes leerlo en Efesios 2:19. Vamos a leerlo antes de terminar. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor, en Cristo. También ustedes son edificados en unión con Él, para que ahí habite Dios en el Espíritu. ¿Entiendes la idea bíblica de para qué eran los templos y para qué son ahora? Antes de ir a los teléfonos, los videntes deben ver que son el templo de Dios y debes renacer espiritualmente. Operas por tu alma si no has renacido espiritualmente. Y por tu alma hay momentos de felicidad y momentos de alegría y momentos de tristeza, y puedes tenerlos y pensar que estás caminando con Dios. Pero hasta que hayas sido limpiado espiritualmente, Dios no reside en ti para ayudarte a entender sus caminos como persona espiritualmente regenerada. Como miembro del cuerpo de Cristo, entonces te convertirás en parte del templo de Dios, y luego serás acomodado junto con otros creyentes que hacemos este maravilloso, hermoso edificio, este edificio espiritual que tanto quiere Dios aquí en la tierra. Los templos mormones no tienen absolutamente ninguna relación con el templo del antiguo Israel. Si tienes esa idea, y si eres mormón y crees que los templos son el mismo tipo de templo que tenían en el antiguo Israel, estás gravemente equivocado. Estás muy incorrecto y engañado. Los templos mormones tienen un significado y una significación muy diferente. Y cuando impones la idea de que son iguales al templo de antiguo Israel, y cuando vas al templo y crees que es un templo como hacía Josué o como Salomón o a los demás que fueron al templo, estás totalmente equivocado. El velo fue rasgado en dos. Fue rasgado por Jesús. Vamos a hablar más en la próxima semana sobre el templo y el propósito de los templos mormones y lo que verdaderamente significan, ya que no son como el del antiguo Israel, sino algo completamente diferente. Para ver el programa en totalidad con llamadas en inglés, visite hotm.tv. Para información en español, visite mormonesParaJesus.com.